Saludos a todos y bienvenidos a un nuevo video de la materia de mecánica de sólidos. En esta ocasión ya vamos a empezar a estudiar un nuevo capítulo del libro que estamos siguiendo en la materia, que es el capítulo 4, y corresponde al tema en el que vamos a construir la relación entre los esfuerzos que tratamos en el capítulo 2 y las deformaciones que tratamos en el capítulo 3. Entonces, para empezar este tema, vamos a aclarar unas situaciones las cuales nos motivan para crear estas relaciones. Entonces, recordando lo que se vio tanto en el capítulo 2 como en el capítulo 3, debemos tener en cuenta que si bien esto nos ayuda a entender un poco cómo se comportan los sólidos, que es lo que estamos trabajando en esta materia, debemos recordar algunas cosas. Primero, que en el caso de las deformaciones tenemos deducciones que son puramente geométricas, lo mismo que en el caso de los esfuerzos. Ahí no tenemos en cuenta el material en ningún momento, ninguna característica del material. Por lo tanto, esto en realidad no se puede aplicar todo el tiempo, ya que estamos haciendo deducciones geométricas y además estamos trabajando en el campo de las pequeñas deformaciones. Por esta razón es que debemos plantear una relación en la que se construya una formulación la cual tenga en cuenta los esfuerzos y el material que se esté trabajando. Pues nosotros sabemos que muchas veces las deformaciones dependen del material que estemos trabajando. Esta relación entre esfuerzos, deformaciones y material que se está trabajando se conoce como el modelo constitutivo, el cual nos relaciona esos tres elementos en una formulación en la cual vamos a tener en cuenta tanto las dimensiones que estamos trabajando como los esfuerzos y las deformaciones, tanto longitudinales como angulares. Entonces, cuando nosotros aplicamos una fuerza en un cuerpo, realmente estamos teniendo una deformación y esta deformación dependerá básicamente de tres cosas: del material que constituye el sólido, de la velocidad a la que estamos aplicando las cargas en el sólido. Muchos materiales se deforman diferente dependiendo de que si yo le aplico muy rápido o muy lento una carga, y del comportamiento de las cargas en el tiempo. Muchas cargas no existen en el tiempo, sino que aparecen en un momento y desaparecen, como es el caso de los sismos, o aumentan progresivamente hasta llevar a nuestro elemento al colapso. Entonces debemos tener en cuenta eso, porque en realidad ya vamos a empezar a tener en cuenta situaciones más realistas de nuestros elementos. Y en este caso, en el capítulo 4 vamos a analizar el modelo elástico lineal para poder modelar nuestro comportamiento de los sólidos que estamos manejando. Entonces, el estudio de este capítulo no lo vamos a iniciar con la unidad 4.1, sino que la vamos a iniciar con la 4.2 para así poder relacionar algunos elementos que aparecen en la unidad 4.1 de una manera más comprensible. Entonces vamos a iniciar estudiando la sección 4.2, en la que vamos a hablar del comportamiento elástico y plástico de materiales. Entonces, la relación entre el esfuerzo, en este caso esfuerzo sigma x, y una deformación epsilon x, es decir, una deformación longitudinal, si aplicamos un esfuerzo en la dirección en la que se va a producir la deformación, vamos a obtener una gráfica de este estilo. Esta gráfica la denominamos la gráfica esfuerzo-deformación y es la que nos presenta el comportamiento de un material cuando se le aplican cargas que van en la misma dirección de la deformación. Entonces, en esta gráfica podemos identificar varias partes: un límite de proporcionalidad enunciado por el punto A, un límite elástico enunciado por el punto B, un punto de fluencia que es nuestro punto E, un esfuerzo último que sería el punto H y un punto de rotura o el esfuerzo de rotura que está denunciado por J o por J'. Entonces, a continuación vamos a empezar a describir cada uno de estos puntos.
Cuando nosotros empezamos a cargar nuestro elemento, a medida que se va deformando nuestro elemento, sea una barra, sea una viga o cualquier sólido, este va sufriendo un esfuerzo interno. Entonces, a medida que vamos deformando nuestra barra, podemos decirlo, o nuestro elemento, va a empezar a incrementar su esfuerzo hasta llegar a un punto al que se le va a llamar el límite de proporcionalidad. Este límite de proporcionalidad nos indica que que nuestra curva, que viene siendo recta, como una línea recta, cambia a tener una forma curva. Ya no es una recta, sino que es una curva. Entonces, cuando seguimos cargando nuestro sólido o nuestra barra, la seguimos cargando, vamos a llegar hasta un punto que se llama el punto B. Este punto B lo denominamos el límite elástico porque hasta aquí, hasta este punto, nosotros podemos deformar nuestro sólido teniendo deformaciones elásticas. Es decir, si nosotros decidiéramos, estando en este punto, antecitos de este punto, decidiéramos descargar nuestro sólido, es decir, quitarle la carga, nos devolveríamos hasta nuestro punto inicial O. Y podemos seguir cargando y seguir descargando. Recordemos que acá estamos trabajando con sólidos ideales, entonces no nos interesa el reacomodamiento de esas partículas a medida que nosotros estamos cargando y descargando nuestro elemento estructural. Entonces, digamos que decidimos volver a cargar nuestro sólido. Entonces, pasamos del punto O, que es nuestro punto de cero carga y cero deformación, hasta llegar al punto A, que es el límite de proporcionalidad, y hasta llegar a nuestro punto B. Entonces resulta que nosotros decidimos cargar nuestro sólido un poquitico más. Y cuando lo decidimos cargar un poquitico más, entonces ahí ya empezamos a tener ciertos comportamientos diferentes a los que teníamos en el elástico. ¿Por qué? Si nosotros decidimos descargar nuestro sólido, es decir, quitarle la carga, entonces ya no vamos a devolvernos a nuestro punto O, sino que vamos a devolvernos a un punto al que se llama D. Es decir, si nosotros superamos nuestro umbral de límite elástico B, vamos a pasar a tener deformaciones plásticas, es decir, deformaciones que son irrecuperables, y entonces cuando descarguemos nuestro sólido ya no vamos a tener una longitud igual a la longitud inicial, sino que vamos a tener una longitud diferente a la que teníamos, probablemente más larga, porque aquí estamos trabajando una tracción. Entonces, teniendo eso en cuenta, entonces la deformación que nos queda cuando nosotros descargamos nuestro sólido de manera total se llama la deformación residual. Y el tramo en el que nosotros nos devolvemos lo denominamos un ciclo histerético, en el que nosotros nos devolvemos y volvemos a cargar. Entonces, digamos que nos devolvimos y llegamos hasta el punto D y volvimos y cargamos a nuestro sólido hasta volver al punto C. Entonces seguimos cargando y recordemos que desde el punto E en adelante vamos a tener deformaciones plásticas. Recordemos que cuando ya tenemos deformaciones plásticas ya no nos podemos devolver a la parte elástica porque estamos trabajando con deformaciones irrecuperables. Entonces, estamos en el punto C y decidimos llegar hasta el punto E. Entonces, en el punto E tenemos un concepto que se llama el punto de fluencia. Este punto de fluencia que nos indica que nuestro sólido se va a empezar a deformar ostensiblemente más a medida de que yo le aumento, entramos muy poquiticos la carga. Entonces, a una carga casi constante se empieza a deformar. Por lo menos aquí vemos que nuestra gráfica, a partir del punto E, casi no crece comparado con la gráfica desde el punto O hasta el punto E.
Entonces nuestra gráfica en la parte de esfuerzos casi no crece, pero las deformaciones siguen existiendo y se siguen incrementando. Entonces a eso lo denominamos el punto de fluencia, el cual nos representa la condición en la que el material empieza a deformar sin un aumento ostensible de la carga aplicada. Entonces continuamos aplicando un poquitico de carga y llegamos al punto F. En este punto F decidimos hacer otro ciclo de descarga, que es representado por las flechas descendentes, y un ciclo de carga, que es representado por las flechas ascendentes. O sea, hacemos un ciclo histerético. Entonces aquí nuestra deformación residual ya no es la que existe entre O y D, sino que es la que existe entre O y G. Es decir, es una deformación residual más grande. Tenemos deformaciones que son irrecuperables cada vez más grandes. Y de ahí continuamos cargando nuestro sólido, pero muy poco. Miren que hay un incremento en el eje, del esfuerzo, un incremento muy pequeño, casi eh, eh, poco apreciable, por decirlo así. Y entonces seguimos cargándolo. Y entonces decimos que eh, eh, nuestro sólido llega a un estado al que denominamos el punto H. Ese punto H representa el esfuerzo último. Entonces, cerca de cuando nosotros ya tenemos en nuestro sólido este comportamiento en el punto H, podemos ver que cuando nosotros estiramos una barra, se empiezan a presentar lo que nosotros denominamos los cuellos de botella, un estrechamiento de la sección transversal. Entonces, a partir de aquí ya se empiezan a modificar esas secciones transversales de nuestros elementos, no solo ya no empieza a existir solo la deformación longitudinal, sino que empieza a haber un cambio en la sección transversal. Y este es el esfuerzo, este esfuerzo último es el esfuerzo que resiste en nuestro sólido. Y ahora, si nosotros continuamos cargando a nuestra varilla, nuestra viga con esa carga eh, en la misma dirección de la deformación longitudinal, entonces vamos a tener que nuestro elemento va a llegar finalmente al colapso o a la rotura. Entonces, en ese caso, vamos a tener dos puntos, el punto J y el punto J'. Estos dos representan los puntos de rotura. Lo que pasa es que dependiendo de qué sección transversal considere yo, entonces evidentemente va a ser diferente el esfuerzo de rotura. Entonces, recordemos que la fórmula de esfuerzo es igual a fuerza sobre área, ¿cierto? Entonces, si yo cojo el área inicial con la que inicié mi experimento, entonces esa área va a ser la que me describe a mi punto J, porque va a ser un área muy grande en comparación con el área que realmente tenemos en nuestro experimento al final pues de la sesión. Entonces, el punto J representa nuestro esfuerzo o nuestro punto de rotura cuando tenemos en cuenta la sección transversal inicial. Pero entonces cuando tenemos en cuenta nuestra sección final, que es la sección que resulta del estrechamiento que se produce en el sólido, en una parte del sólido, entonces realmente al tener en cuenta nuestra fórmula de fuerza sobre área, esa área va a ser más pequeña. Entonces, al ser más pequeña, aplicarle pues la misma deformación, pues vamos a tener evidentemente un mayor esfuerzo de rotura. Realmente el que describe cómo es el comportamiento de nuestro sólido de manera real es esta curva punteada. ¿Por qué? Porque realmente nosotros no estamos trabajando con nuestra sección transversal inicial, sino que ya estamos trabajando con una nueva sección transversal que es la producida por ese estrechamiento de la sección o esa formación de ese cuello de botella. Y entonces, en este caso, estamos trabajando la relación que existe entre el esfuerzo y la deformación para nosotros poder entender otros temas como son los materiales dúctiles y los materiales frágiles.
Decidí explicar primero este tema porque es más fácil entender el tema de material dúctil y de material frágil teniendo en cuenta esto. Además, deben empezar a familiarizarse con este tema, ya que en otras materias se van a encontrar con esta curva de esfuerzo de formación. Para conocer cómo realmente se comporta un material, nosotros debemos hacer muchos ensayos, porque cuando ya empezamos a tener los cuellos de botella, empieza a existir un reordenamiento de las partículas, y por eso es que posiblemente se eleva este punto de rotura eh, producido por ese reordenamiento de partículas y al que vamos a llamar un endurecimiento por deformación. Ahora, ya teniendo esto en mente, vamos a describir qué son los materiales dúctiles y frágiles, valiéndonos de la gráfica que estudiamos con anterioridad, es decir, de la gráfica que establece la relación entre esfuerzo y deformación dependiendo del material. Entonces, vamos a definir a un material frágil como aquellos que presentan muy poca deformación plástica, es decir, estos materiales se deforman muy poco después de alcanzar el esfuerzo de fluencia y por lo tanto presentan una falla súbita cuando ya se alcanza el esfuerzo de rotura. Una falla súbita, esto quiere decir es una falla explosiva. Ejemplo de estos materiales tenemos al vidrio y al concreto. Si nosotros tenemos un trozo de vidrio, nosotros no le podemos imprimir mucho esfuerzo para lograr una grande deformación. Si nosotros le imprimimos una gran cantidad de fuerza a ese trozo de vidrio que estamos tratando de deformar, no vamos a lograr que se deforme mucho, sino que de una vez va a llegar a la falla. Es decir, no tiene una deformación plástica que se puede apreciar. Caso contrario al material dúctil. El material dúctil es el material que se puede deformar de manera ostensible más allá del punto de fluencia. Es decir, cuando nuestro material alcanza el punto de fluencia, puede seguir deformándose y deformándose. Por lo menos cuando nosotros cogemos una varilla de acero y le empezamos a aplicar cargas de tensión o de tracción, estas esta empieza a deformarse y alargarse y alargarse. Y si nosotros la descargamos, va a quedar una deformación permanente ahí. Y podemos continuar deformándolo, y la deformación plástica en este caso va a ser apreciable al ojo humano. Un ejemplo de esto es el acero. El acero es un material dúctil. Entonces, teniendo en cuenta la gráfica de esfuerzo de formación que habíamos visto anteriormente, tenemos en el eje vertical los esfuerzos y en el eje horizontal las deformaciones. Entonces, la gráfica roja nos anuncia la gráfica de esfuerzo de formación que tiene el concreto. Como podemos ver, el concreto tiene una, entre comillas, gran deformación plástica, pero resiste poco, una gran deformación elástica, es decir, una deformación que puede recuperar eh, a un bajo esfuerzo. Nosotros intentamos deformar un elemento de concreto, en realidad ese casi siempre va a poder estar en el mismo tamaño inicial, y va a tener un tramo muy corto de deformación plástica. Caso contrario al acero, vemos la curva del acero, que es la verde. Entonces la curva del acero tiene una parte más pequeña de deformación elástica comparada con el concreto, pero si vemos su gráfica de deformación es mucho más larga que la del concreto. Deformación plástica. Su deformación plástica va a ser más grande que la del concreto. Entonces, aquí podemos ver un ejemplo de un material frágil que tiene una deformación plástica en realidad muy corta, comparada con los materiales dúctiles que su deformación plástica es muy larga. Y bien, esto ha sido todo por el video de esta ocasión. Espero que les haya gustado y nos vemos en una próxima ocasión.